Bien, vamos a continuar con esta parte. Ya tenemos ajustada nuestra referencia para poder terminar de modelar los objetos básicos. En el video pasado vimos cómo colocar primitivas para empezar a modelar el mango del hacha. Ahora lo que vamos a hacer es resolver cómo se va a hacer la parte superior de lo que es el filo y los adornos posteriores. Eh, entonces básicamente lo que hay que hacer es ya trabajar con los objetos que nos hacen falta para poder terminarla. Bien, recuerden que la tecla Alt W nos permite maximizar el viewport en el cual estemos trabajando. En este caso yo estaba en perspectiva. Y lo que yo estoy viendo aquí es cómo están acomodados mis planos para que me permitan ayudarme a trabajar todo lo que viene siendo el modelado de mis objetos. Ya habíamos creado una especie de cilindros que nos van a permitir trabajar con lo básico de esta parte, pero nos falta resolver las partes de aquí arriba. En este dibujo nos permite mostrar algunas vistas de 3/4 donde prácticamente nos está sugiriendo cómo resolverlo. Aquí observamos que no es un cuadrado ni tampoco es un cubo, es más bien un cilindro que se puede adaptar bastante bien a la topología que nosotros requerimos. La mayor pieza de complejidad viene siendo el rostro que viene dentro del hacha, la cual lo vamos a dejar para proyectar hasta el final. Pero para este caso vamos a intentar hacer este objeto con el menor número de polígonos posibles, como si fuera para un videojuego. Entonces el detalle de aquí es encontrar la forma adecuada para los demás objetos. Si se fijan en esta parte tenemos una especie de entrelazado el cual nos está empezando a formar esta parte de aquí. Entonces esto lo podemos resolver con un simple trazo creado por líneas o shapes y nos permitiría extruirlo para darle la forma. Podemos empezar a crearla para ver qué tal nos queda. Bien, entonces vamos a empezar con la presión a crear. Después nos vamos a ir a Shapes, que ya los vimos. Y aquí en Shapes viene crear tipo de línea. Si se fijan al principio ya viene por default activado el Start New Shape. Y también viene por aquí otra opción que se llama Auto Grid. El Auto Grid lo que nos permite es, cuando lo activamos, nos va a permitir dibujar objetos pero encima de otros objetos. El AutoGrid nos permite rastrear la topología de otros objetos eh, automáticamente acomodándonos justo en la superficie de ellos para empezar a dibujar cosas nuevas. Observen cómo mi gizmo de transformación va cambiando conforme voy navegando a través de las superficies de los objetos. Entonces en este caso yo quiero solamente dibujar en esta parte de aquí las líneas iniciales de mi hacha. Entonces voy a desactivar el autogrid porque no quiero que se alinee con esto. Y voy a decirle que me haga objetos iniciales como en esta parte que dice método de creación. En la parte inferior dentro de las opciones de línea viene crear aristas agudas o en este caso corners. Más abajo viene drag type, también viene corner, smooth y visors. Recuerden que los visors son aquellos vértices que contienen tangentes. En este caso yo veo solamente ángulos rectos, no los necesito. Entonces voy a decirle que también tenga corners. Y con eso yo puedo empezar a dibujar mis shapes. Ya que tengo activado estos dos, ahora sí, cualquier línea que haga se va a hacer recta totalmente. Y voy a iniciar con dibujar esta parte de aquí que se empieza a entrelazar con los objetos. Si ustedes se fijan, eh, tiene una especie de dibujo que se empieza a entrelazar con esta parte de aquí y me da el resultado que nosotros vemos en el dibujo de acá. Pero lo que vamos a hacer es hacer un solo trazo y ya nosotros con diferentes niveles de topologías vamos a darle la diferencia que tienen estas cosas. Para empezar, fíjense cómo esta pieza es un triángulo o una pirámide, la cual se encuentra aquí. Entonces el que vale la pena hacer sería estas partes. Comienzo a dibujar una línea, dando un clic solamente sin arrastrar ni nada, le doy y le suelto y me va a crear una línea, la cual me va a permitir colocar en cualquier parte donde yo quiera. Voy a colocar el siguiente punto donde yo veo este ángulo, lo voy a hacer aquí, clic y suelto. Me vuelvo a posicionar a la altura de la cadena o del eslabón que estoy observando, le doy un clic y suelto. Inmediatamente vuelvo a dar aquí otro clic y suelto, otro clic y suelto, otro clic.
y así hasta que termine de dibujar el eslabón del cual estamos tratando de modelar. Ahí está. Me va a preguntar si quiero cerrar el spline, le digo que sí. Recuerden que si ustedes desean volver a modificar lo que ya dibujaron dentro de las splines, se puede volver a hacer. No hace falta que corrijan o vuelvan a dibujar, simplemente corrijan la posición de sus vértices. En este caso yo ya la terminé de dibujar, voy a desactivar el botón de Align porque si no me va a seguir dibujando más líneas. O si no voy a dar clic derecho y con eso también se desactiva. Teniendo seleccionada la spline, voy a presionar seleccionar y mover o la tecla W y después me voy a ir a sus propiedades dentro de modificar. En modificar veo que tiene los tres niveles de selección, los vértices, los segmentos y las splines. En los vértices yo puedo volver a corregir la posición de ellos, incluso agregar más vértices si así lo requiero. Para agregar más vértices se encuentra una opción dentro del subnivel vértices que se llama Refine. Aquí lo tenemos. En Refine, cuando nosotros lo activamos, se coloca el cursor de tal manera que cuando se posiciona dentro de una línea, te va a avisar que ahí puede poner un vértice. Fíjense cómo aparece una especie de dos líneas y en medio de la línea, de una de las líneas aparece un vértice. Entonces, y el signo además, claro, cuando yo lo posiciono dentro de una línea y le doy clic, lo que va a pasar es que me va a dibujar automáticamente más vértices. Cuando terminemos de pues refinar esta línea, voy a desactivar la opción Refine, dándole clic nada más. Y ya veremos que cuando yo seleccione los nuevos vértices, ya me manipulan también las líneas que teníamos en nuestros objetos. En este caso yo no necesito de estos vértices, simplemente los coloqué como ejemplo, pero si quieren eliminar vértices al igual que como los agregaron, pues bueno, es más fácil todavía porque seleccionan el vértice que no necesitan y presionan suprimir. Esto no funciona con todos los objetos, porque si eliminamos polígonos desde, por ejemplo, este cilindro, lo que va a pasar es que me va a dejar hueca la pieza. Pero esto no pasa con los shapes, porque en los shapes o en las líneas lo que está pasando es que simplemente eliminamos el vértice que hay en medio de las splines. Pero las splines siguen ahí. Entonces cuando nosotros borramos un vértice solamente desaparece. Es importante que sepan esto para cuando intenten hacer algo muy parecido en otro tipo de objetos, sepan que funciona de diferente manera. Bueno, en este caso solamente voy a estilizar un poquito la forma, tratando de que quede en medio de las líneas negras que tenemos como referencias, algo así. Si tiene cierta forma irregular, vemos que tiene una forma más gruesa en la base de aquí y se va adelgazando en esta parte. Bien, ya tengo mi primer shape y lo voy a dejar por lo pronto en paz. Y lo que sigue es hacer este de aquí que se empieza a entrelazar con este de acá. Y lo voy a hacer de la siguiente manera, o al igual que como lo hicimos con el primero. Me voy a la presión a crear, después me voy a línea, voy a comenzar a dibujar de nuevo aquí. Como ya tenía activadas las opciones de la primera línea de crear corners, no le voy a cambiar ya nada porque ya estaba activado. Se guardó la configuración de la primera vez que dibujé la línea anterior. Entonces esto nos ayuda bastante a dibujarlo más rápido. Ahí está. Ya tengo mis dos shapes. Me falta todavía este de aquí y este de aquí para terminar. Si se fijan, esta es una sola. Al parecer es una sola pieza que se está entrelazando sola. Así, aquí está. Entonces vamos a jugar solamente con algunas distancias cuando ya creemos la topología final. Pero en esta parte ya la podemos crear idéntica. Entonces ya que tengo activado la opción línea, voy a volver a dibujar otra. Pero voy a comenzar desde aquí. Si presiono Shift me puede dibujar líneas rectas. Eso es igual que el ilustrador. Ajá, bien. Bueno, aquí voy a salir un poquito de esta parte. Voy a tratar de que no se enlacen. O si se enlazan no importa. Si se traspasan como en este caso no importa. Al final el chiste es tratar de cerrar la línea como lo voy a hacer yo. Si se fijan, el vértice de inicio aparece en color amarillo. Ese es el vértice que debemos de tratar de cerrar cuando nosotros nos posicionamos arriba de él.
y me va a preguntar si quiero cerrar el spline, le digo que sí. Ahí está, ¿sí? Entonces con esto ya damos casi por terminado los shapes que vamos a requerir para la parte del medio. También lo que voy a hacer aquí es pues tratar de hacerlos un poquito más acorde a lo que tenemos el dibujo. Si se fijan aquí lo voy a separar yo un poco. Ahí está. Este no se ve tan mal, así lo vamos a dejar. Bueno, también algo de irregularidad en en sus proyectos se puede ver bien, si es que ese es su objetivo, porque no todos los objetos en este caso son perfectamente idénticos. Ahí está. Bien, vamos a ver cómo está esta pieza. Esta pieza de aquí prácticamente es un cubo. No le veo mayor problema porque está proyectado sobre esta parte de aquí. Lo que sí veo es que en la parte del medio existe una especie de grabado, al igual que en estas partes inferiores y en los costados. Entonces creo que se puede resolver bastante bien con una especie de prisma y que simplemente las nuevas shapes que acabamos de crear estén extruidas sobre sí mismas y te provoque lo demás. Pero en este caso es más fácil para nosotros si creamos esta topología también, la de la base que tiene aquí, y también la vamos a hacer extruyéndola. Entonces volvemos a hacer otra línea, nos vamos a crear línea, y ahora en esta ocasión voy a dibujar solamente el triangulito que tengo aquí. Bien, me voy a pasar un poquito de esto. Acuérdense que F3 me permite ver vistas alámbricas como ahorita, para ver dónde se van a colocar los objetos. Ahí está. Y quedó un shape así. Si ustedes se fijan, los vértices no quedaron a la misma altura, pero para mí es muy fácil alinearlos un poco. Ahorita solamente lo estamos haciendo al tanteo, pero obviamente lo ideal sería que quedara una pieza más estable. Pero para el primer ejercicio, para hacer un hacha de bajo poligonaje, creo que está bastante bien. Ahí está. El detalle es que estas siguen siendo líneas, no son objetos diferentes. Tenemos solamente prismas, en este caso cilindros, que son primitivas, los shapes, que siguen siendo primitivas pero a nivel de spline, y aún nos falta de resolver esta parte. Lo que me agrada bastante de aquí es que tenemos una especie de acomodo que el artista nos puso aquí en esta parte, y donde vamos a ver que nos está diciendo que está compuesto de tres objetos: una especie de cilindro que da la vuelta, o una especie de cuadro que está acomodado para esta parte, y finalmente el filo del hacha. Eh, Creo que está muy entendible el cómo nos podemos resolver esta parte. Comencemos con esta parte de aquí, que es la más sencilla, que es un cilindro. Entonces para mí sería más sencillo si dibujo primero en cualquier vista el cilindro que necesito. Me voy a ir a la presión a crear, después a cilindro, pero la encuentro dentro de las primitivas de geometría. Busco cilindro, 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 y aquí lo tenemos. Aquí lo que voy a hacer es básicamente dibujar primero la base, luego la altura, y la tengo terminada. Aquí la cuestión es que si ustedes lo ponen a... Lo voy a mover para acá. Veo que mi objeto está demasiado grande y tiene demasiados lados para poderse modificar tan fácilmente. Entonces, dentro de sus propiedades de este cilindro se lo voy a quitar un poquito las uniones. Aquí dice 5, le voy a decir que tenga solamente 0, para que tenga 0 uniones en medio. Los lados, pues la verdad es que ahorita no importa mucho, pero lo voy a bajar a 12 para que sea más fácil de manipular. ¿Sí? Ahí tenemos 12 lados solamente. Y lo que voy a hacer a continuación es adaptar un poquito la forma de este cilindro a esta parte de aquí. Bien, lo que vamos a hacer es empezar a colocarlo más o menos donde debe de ir,
y empezar a rotarlo. Entonces este iría como por esta parte, pero para mí es un poco incómodo porque no puedo ver a través de mi cilindro mi referencia. Recuerden que existe la transparencia de objetos. Esto se hace presionando al X y se les va a ver transparente, logrando ver un poco mejor a través de ellos. Pero si su objeto no se vuelve transparente es porque le falta activar esa propiedad. Y esa propiedad la van a encontrar dentro del clic derecho, Object Properties, y dentro de Object Properties viene esta opción que se llama C-Track. Cuando nosotros la activamos y le decimos ya cerrar o OK, ya va a estar transparente. Y cuando volvamos a poner el método abreviado al X, va a volver a aparecer. ¿Sí? Entonces esa es una manera de poder visualizar esto. Ahora, lo primero que debemos hacer, ya que tenemos nuestro objeto bien, listo pues, para empezar a acomodar esto de su escenario, lo que vamos ahora a hacer es rotar un poquito o primero arreglar la altura. Ahí está, más o menos así. El radio también, porque pues no queremos que sea tan grueso. Voy a rotarlo ahora sí. Más o menos ahí me puede indicar que queda mi pieza. Y sigo acomodando densidades hasta que se quede como yo lo quiero. Pero en mi caso yo creo que así está más que suficiente. Bien, ahora, este objeto, como sigue siendo una primitiva, para mí va a ser muy difícil manipularlo tal y como está. Recuerden que los objetos primitivos siguen siendo primitivos hasta que se convierten en objetos poligonales, y lo vamos a hacer con la siguiente manera. Clic derecho y viene la opción de Convert to, convertir objeto en editable poly. Aquí está, Convert to editable poly. Ahora mi primitiva dejó de ser primitiva y se convirtió en un editable poly, el cual tiene ya sus 5 subniveles de división de superficie. Están los vértices, están los edge, que son cada uno de estas líneas que ustedes ven. Están los borders, que básicamente serían estos que están que rodean la circunferencia. Están los polygons, que son las caras de los objetos. Y finalmente los elements, que los elements quiere decir que se selecciona el elemento completo. Y recuerden que ustedes ya vieron lo que son booleanos, entonces los elementos te permitiría seleccionar varios objetos dentro de la misma topología, pero objetos completos. En este caso necesitamos solamente la edición de Edge. Entonces voy a cambiar a Edge. Me vuelvo a poner una vista perfecta como Fronts. Y aquí empiezo a definir cómo voy a manipular o a torcer este cilindro para que agarre esta forma como de medio cuerno. Y eso lo voy a hacer muy sencillo. Simplemente, si yo selecciono uno de los lados y luego selecciono otro lado, y el siguiente lado o el tercer lado que voy a seleccionar lo hago presionando la tecla Control y Shift al mismo tiempo, lo que me va a hacer es seleccionar todo el sistema de anillos que tenga que ver con esos lados, o sea, en este caso todo el ring que comprende la selección de anillos. Es una manera rápida de seleccionarlo sin tener que estar moviendo o seleccionar lado por lado. O la otra, que también es muy válida, es cuando nosotros nos movemos al método de selección que está aquí arriba. Hay otros tipos de selección que nos permite escoger objetos. Si ustedes se fijan, en la parte inferior viene incluso bote de pintura, mano alzada o lazo, rectángulos, círculos y cuadrados. En este caso, la herramienta lazo, lo que está padre es que, por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente ciertos lados, basta con tocar esos lados que yo quiero y se van a seleccionar. Y yo puedo darle la forma que yo quiera a mi lazo para poderlo seleccionar. Yo, cuando paso por encima del cilindro y lo enredo prácticamente sobre esta superficie, ya me selecciono todos los lados completos que pasan por a través de él. Entonces también puede ser otro método de selección si ustedes lo desean, o si tenemos demasiadas piezas y se nos es incómodo seleccionar lado por lado. Ahora, es importante que sepan que si ustedes tienen activado el botón que se llama Window y Crossing, que está aquí, uno te permite seleccionar los objetos solamente cuando están dentro de la selección. Por ejemplo, si yo solamente toco mi selección de el lado, no me lo va a seleccionar hasta que yo lo ponga totalmente dentro de ella. Es cuando ya me los puede seleccionar.
Para mí es más cómodo trabajar con el otro método, que es el de crossing, que es cuando solamente cuando tocan la selección se pueden seleccionar. Ahí está. Eso es para que tengan en cuenta, si notan que su selección no está funcionando, es porque probablemente tengan activado este botón. En este caso yo lo tengo desactivado para que me seleccione todo lo que yo toque. Ahí está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear más topología a este cilindro para poderlo torcer. Y lo que yo les había comentado es que teníamos que seleccionar todos los lados que tenemos aquí. Ahora vamos a decirle clic derecho y buscar el método de conexión. Aquí viene conectar. Pero existen los dos métodos, el matemático y el automático. En este caso voy a requerir de el matemático. Ahí está. La primera conexión que me va a mostrar es una conexión de líneas que pasan a través de la selección que nosotros teníamos activada. Por eso es que se ve así. Me mostró en vertical y no en horizontal la conexión, porque me está conectando todas las líneas que nosotros tenemos seleccionadas. Ahora, en este sentido, lo único que voy a decidir es qué tipo de conexiones voy a tener. En el primer lugar tengo solamente un segmento, pero si lo aumento a dos, voy a tener ya estas dividido en tres partes. Y obviamente, si se los aumento a tres, pues ya tengo tres. En este caso creo que con tres es más que suficiente para poder arreglar la parte de esta proyección. Los siguientes valores te permiten arreglar la distancia que hay entre estas conexiones y también la distribución de ellas. Por ejemplo, la del medio, si ustedes fijan, lo que me permite hacer es mostrar la distancia que hay entre ellas. ¿Sí? Le voy a regresar a cero. La de abajo, esta es la que te permite mover las conexiones, pero sobre la superficie de tu objeto. Si no tienen necesidad de cambiar estos valores, por lo pronto déjenlos así. Y le voy a dar la palomita para que se fije. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ya tenemos estos valores adecuados para poder adaptar mi pieza. Voy a comenzar con el primer valor que tengo aquí arriba, que son esta línea de vértices. Primero que nada, si yo me cambio el subnivel de vértices y los selecciono todos, por lo menos los que tengo en la parte superior, si yo presiono la tecla seleccionar y escalar que está en este botón aquí y lo dejo presionado, aparecen tres niveles diferentes de escala. El que debemos de tomar mucho en cuenta es el primero, porque es el que te escala uniformemente, el que no te deforma tu figura. Los demás te pueden sesgar o te pueden crear objetos que no están tan uniformemente bien escalados. Entonces procuren que esté activado esta opción, seleccionar y escalar uniformemente. Para recordar un poquito cómo se mueven las escalas dentro de los objetos, recuerden que ustedes pueden escalar por vectores. Por ejemplo, si yo quisiera escalar solo en el vector Z, se puede escalar solo en el vector Z. Fíjense cómo simplemente me tuve que posicionar en ese vector, se coloca en amarillo ese vector y me permite escalarlo. Y así sucesivamente con los otros tres. Pero para escalar uniformemente, o sea, los tres vectores al mismo tiempo, asegúrense que se iluminen los tres vectores creando una especie de pirámide amarilla como esta que vemos aquí. Y eso me va a permitir, cuando yo le dé clic y arrastre, se me va a escalar uniformemente mis objetos. ¿Sí? Voy a hacer esto así, un poquito más o menos. Ahora me pongo en una vista front para ver qué tanto voy a escalar. Más o menos debe de quedar esta parte así, entonces la voy a dejar un poco más pequeña. Hago lo mismo con los otros. Ahí está. Bien. Ahora lo que falta hacer es acomodar estos vértices en esta parte de aquí. Podemos mover los vértices o podemos mover los lados. Cualquiera de los dos funcionan. Vamos a practicar los dos. Yo voy a escoger la subdivisión vértices y voy a escoger la herramienta seleccionar y mover, la W, lo cual me permite orientar los vértices en cierta manera. Lo primero que voy a hacer es empezar a jalar los vértices hacia el lado donde los quiero acomodar, que en esta parte de aquí es donde los quisiera yo tener. Ahora lo que ustedes se pueden dar cuenta es que obligadamente tengo que rotar el acomodo de estos vértices porque no están bien acomodados tal y como yo lo estoy jalando. Entonces el primer paso fue primero moverlos. Ahora voy a presionar la tecla E o la misma que significa seleccionar y rotar. Y voy a rotar los vértices de tal manera que casi se me acomoden como tengo la visión de esta parte. Voy a continuar con estos, también los puedo ir rotando y de una vez los puedo ir acomodando. ¿Sí?
Se van a dar cuenta que en el mundo del modelado todo es acomodar vértices. Simplemente hay que ver cómo se acomodan mejor. Ahí está. Bien. Yo ya más o menos acomodé los vértices como lo requiero. Estoy rotando la mayoría. Ahí está. ¿Sí? Y ya veo que más o menos tengo creado el volumen que necesito. Todavía hay que ver si tenemos que escalar algunos vértices para que se adapte mejor la forma. Yo estoy utilizando el método de seleccionar con el lazo para que se me haga más sencillo la escalada. Fíjense cómo el lazo me permite seleccionar los vértices más cómodamente y dejarlos justo donde yo quiero. Inclusive pueden notar que aquí me está pidiendo otro tipo de conexión porque ya se está forzando demasiado el ángulo de mi objeto. Pues podemos recurrirlo a también conectarlo. Voy a seleccionar un lado, después el que sigue con control, y luego voy a presionar control shift para el tercero y me seleccioné todo el anillo. Y le vuelvo a decir, en este caso, le voy a decir clic derecho, conectar. Pero si yo le digo de nuevo conectar con el método automático, me va a hacer 3 conexiones. Y en este caso yo no necesito tantas, necesito solamente una. ¿Por qué me creó 3 conexiones? Porque se quedó guardado el último valor que puse para crear las conexiones de esta parte de aquí. Pero no se preocupen si ya se las crearon. Bueno, le pueden dar control Z o también se pueden eliminar. ¿Cómo se eliminan los edge que ya se han creado o que tenemos de más? Bueno, en este caso yo solamente voy a respetar estos edge, porque estos sí me van a servir para rotar la figura tal y como yo quiero y también para darle más ángulo. Pero estos de aquí, ¿cómo los elimino? Bueno, yo les decía que si ustedes eliminan con simplemente dar suprimir, el detalle es que les va a hacer hueca la figura, ¿sí? Ahí está. Observen cómo se ve hueca la figura. Yo aquí cambié la propiedad de transparencia presionando al X para que nos diéramos cuenta mejor de cómo se está creando hueca la figura, ¿sí? Entonces no podemos simplemente borrar la pieza con suprimir como lo hicimos con los vértices en las líneas. Para poder eliminar los lados y que también me respete la topología, basta con decirle barra retroceso. La barra retroceso es la flecha que viene arriba del enter del lado derecho, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, notarán que ya no tenemos uno de los lados. Voy a volver a seleccionar uno de estos edge y le voy a poner barra retroceso. Y notarán cómo se están eliminando los lados. Cuando yo le pongo F3 para ver la vista alámbrica, vuelvo a ver otros lados. Pero no se confundan, son los lados inferiores que no puedo ver porque están en las espaldas. Ahí están, ¿sí? Fíjense cómo, de hecho voy a cambiarle de color a esta pieza para que luzca mejor. Fíjense cómo yo tengo también estas partes de aquí que también quisiera borrar. Pero hay un detalle. Yo estoy eliminando muy cómodamente cualquier lado cuando simplemente lo selecciono y le doy barra espaciadora. Como en este caso estoy borrando estas dos. Pero si me voy al subnivel de vertex, notarán que los vértices que se crearon en la conexión de esos lados que antes existían siguen apareciendo ahí. Por ejemplo, este vértice era la unión de este punto con este punto y al igual que este punto con este punto. Bueno, entonces si lo ven como definición, una línea es la unión de dos puntos. Y en este caso, ¿cómo hacemos para que al mismo tiempo que eliminemos la línea también se borren estos vértices? Porque si no, vamos a estar teniendo que borrar primero las líneas y luego los vértices al mismo tiempo. Puede ser un poco tardado. En este caso, si ustedes seleccionan los vértices y les dan suprimir, también se van a quedar huecos. Entonces basta con decirles seleccionar los vértices y vamos a darle también barra retroceso. Bien, ahí les va el truco para borrarlo todo al mismo tiempo. Si ustedes seleccionan una especie o los lados que no quieren, como por ejemplo yo estoy presionando control para seleccionar varios al mismo tiempo. Si yo le digo solamente barra retroceso, sí me va a dejar los vértices. Mírenlos, ahí están, ¿sí?
Voy a darle control Z para que me los vuelva a aparecer. Ahí está, me cambia el subnivel Edge y los tengo seleccionados de nuevo. Entonces el método para eliminarlos también de un jalón, al igual que los vértices, es el siguiente. Cuando vayan a eliminar todos los objetos, en este caso los Edge, van a presionar control y barra retroceso al mismo tiempo. Esa combinación de teclas control y barra retroceso también te elimina los puntos, o en este caso los vértices que se encontraban en esas intersecciones, limpiando la pieza. Y ya no te va a tocar limpiar también los vértices a ti, lo hace automáticamente a los dos niveles. Repetimos el paso, voy a seleccionar esta parte de aquí, este también, este también, este también. Voy a limpiar más piezas, este y este, y vuelvo a presionar control y barra retroceso y verifico que no haya quedado ningún vértice. Y no los tengo. Pongo vistas alámbricas y no tengo ningún otro vértice más que esta nueva unión que yo creé. Este es de aquí, ¿sí? Recuerden siempre estar utilizando todas sus vistas. Esta es la vista alámbrica que me permite ver a través sin topología los objetos alámbricos. F4 sirve para quitarle lo que viene siendo la visualización de los objetos alámbricos, pero todavía estamos viendo las texturas. En este caso voy a presionar al X para volver a ver en transparente mi objeto. Me posiciono en front, voy a trabajar en front, y les decía, aquí sí requiero o creé esta serie de nuevos vértices para permitirme, por ejemplo, acomodar mejor esta parte de aquí. Como yo no los tenía, era mucha la tensión que había entre estos dos objetos. Entonces ya con esta nueva selección, con nuestra nueva subdivisión, ya me permite acomodar mejor mi figura y ya tiene una mejor apariencia. Si ustedes consideran necesario agregar más vértices en algún punto, se lo pueden hacer. Como por ejemplo, si yo selecciono estos vértices de aquí y se los subo un poco más, tal vez me haga falta también escalarlos. Ahí está. Tal vez me haga falta aquí otra subdivisión. Como pueden ver, se está haciendo un poco tenso la cosa. Voy a aprovechar para que estos también los baje y se puedan acomodar mejor, tal vez así. Y bueno, voy a crear una nueva subdivisión en esta parte. Me voy al método de Edge que tenemos aquí, selecciono un lado, después el otro con control y luego presiono control y shift al mismo tiempo y me selecciona todo el anillo. Le voy a decir clic derecho, pero para no volver a borrar y volver a hacer todo lo que hicimos en el ejercicio, me voy a ir al método matemático y le voy a quitar la selección que diga 3, que me diga solamente un segmento. El acomodo está bien que sea en medio, le digo ok, ahí está. Y como tengo seleccionado el Edge, yo puedo seleccionarlo y moverlo. Y también, si me lo permite, lo puedo rotar. Es como si tuviera seleccionado también los vértices. Y ahí está, ya tenemos una topología bastante adecuada, una especie de cuerno que va a simular esta parte de aquí. Todavía, si ustedes se fijan, existe una especie de suavizado en esta parte, como una pieza que no termina totalmente en punta, es como una especie de bolita. Esa se la vamos a hacer desde esta parte de aquí, pero con una cara. De hecho, aquí yo creo que estos vértices se salieron un poquito, los voy a mover un poquito por acá. Y estos los voy a mover un poquito por acá. Bien, miren, en este caso voy a presionar al X para hacerlo el objeto visible totalmente. Voy a irme a la subdivisión de caras y voy a seleccionar una de las caras. En este caso es la última, la que tengo en la parte superior, la que quedó hasta arriba. Ahorita está como si fuera un cuerno totalmente cortado, pero fíjense cómo tenemos esta especie de bolita que sobresale de la pieza. Es muy fácil si nosotros seleccionamos esta parte. Por ejemplo, existen otros métodos de subdivisión que ya hemos estado viendo. Yo aquí voy a usar una que se llama Insert. La voy a encontrar presionando clic derecho. Repito, debe estar seleccionada esta pieza en subdivisión polígono. Le voy a decir clic derecho, busco Insert. Y en Insert sí voy a ocupar el método matemático, perdón, el automático, dándole clic en Insert. Y lo que va a pasar es que el cursor me va a cambiar cuando yo me posiciono arriba de esa pieza que tengo seleccionada. El Insert lo que hace es crearme una nueva topología dentro de la misma cara.
Fíjense, cuando ustedes le dan un clic y arrastran, lo que me va a hacer es hacer o recorrer la pieza creando más divisiones, pero respetando la forma que tenemos. Yo lo que voy a hacer es más o menos hacerla de este tamaño, la voy a soltar y lo que voy a hacer ahora es darle seleccionar y mover o presionando la tecla W. Es la misma tecla que tenemos aquí arriba. La W lo que me va a permitir hacer es, con esta nueva subdivisión que se acaban de crear en estos lados, en la parte superior, ahora yo puedo, lo único que yo puedo hacer es hacer crecer esta parte de aquí, ¿sí? Creando la esferita que nosotros estamos viendo aquí. Inclusive a mí me falta más altura. Bueno, pues podrá repetir el mismo método. Clic derecho, insert, primero arrastro, suelto, presiono W y ahora elevo esta parte de aquí. Si me posiciono en front, voy a notar que ya puedo acomodarlos en donde yo quiera, ¿sí? Y puedo volver a recurrir a las subdivisiones que ya hemos estado viendo para acomodarlo a nuestro antojo. Aquí se tienen que armar de mucha paciencia porque probablemente algunos vértices no quedan como ustedes quieren, pero pues simplemente es moverlos a donde deberían de estar, ¿sí? Ahí está. Finalmente, esta pieza de aquí puede quedar no puede quedar así como está de libre, o lo perfecto sería que nosotros lo uniéramos en algún punto en medio, como una especie de triángulos. Vamos a hacerlo y eso lo vamos a hacer volviendo el mismo método, clic derecho, insert, y vamos a hacer una figura lo más al centro posible. Ahí está. Y le doy seleccionar y mover y voy a sobresalir un poquito la pieza. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para terminar estos polígonos de aquí? Para que terminen en uno solo. Anteriormente habíamos visto que existen diferentes maneras de subdividir los objetos, pero también existen maneras de fundirlos. Como por ejemplo en este caso, si yo quisiera que este vértice y este vértice y este vértice y este vértice, yo estoy presionando control para seleccionarlos todos al mismo tiempo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo puedo hacer que todos estos se conviertan en un solo vértice y eso es convirtiéndolos o soldándolos en uno solo. Lo que vamos a hacer para poder hacer esta técnica es lo siguiente. Primero, tenemos que irnos al método matemático de weld. El weld lo van a encontrar con el clic derecho y aquí lo van a encontrar weld, soldar, y luego viene el método matemático. Aquí vienen las opciones de soldar, donde lo único que hay que hacer es manipular el rango de la opción que va a encontrar tu objeto para soldar. En este caso dice que es 0.1 centímetros, o sea, es 1 milímetro de rango. Pero si yo se lo subo, hasta que vea que los objetos se unen solos, fíjense cómo al subirlo, se une. Quiere decir que cuando mi 3D Max detecte esta distancia como mínimo, va a empezar a unir los objetos, o sea, los va a empezar a soldar cuando tenga activada la opción de soldar. En este caso ya los unió en uno solo. Y le voy a decir que lo acepte el cambio en la palomita. Y ya dejé de tener el polígono abierto que tenía hace rato. Se convirtió todo en esta parte de aquí. Como una regla básica del modelado, les puedo decir que traten de no tener triángulos en lo que viene siendo sus tipos de modelos. Pero como este tipo de hacha va a ser como para un videojuego, los triángulos son admisibles siempre y cuando ustedes sepan cuándo utilizarlos. Los triángulos que quedan por error o por default o porque ustedes ni siquiera supieron cómo se crearon, esos no valen. Pero en este caso, estos triángulos que yo creé me van a permitir tener una topología más adecuada para un videojuego. Si ustedes a este objeto le ponen un modificador que se llama Turbo Smooth, van a notar cómo se está viendo ya suavizada su topología. Ahí la tenemos, ya luce más como un cuernito. ¿Sí? Bien, pues prácticamente esta pieza ya está terminada. Lo único que tendríamos que hacer es ver cómo se originan los demás. Voy a borrar el modificador Turbo Smooth porque ahorita no me va a servir. Otra cosa, esta pieza, si ustedes se fijan, está mal ubicada porque está más distanciada de los otros objetos que tengo creado. Pues bastaría con seleccionarlo y moverlo al centro de mi objeto. Esa sería una buena opción, pero se deben de enseñar a alinear objetos de una manera más exacta. Por ejemplo,
Para mí es más fácil si mi objeto que tengo aquí lo alineo con este de acá que ya está ubicado donde yo quiero. Y eso lo puedo hacer de dos maneras. Si yo le digo a mi objeto que se alinee con el método matemático, lo voy a hacer con las teclas Alt y A. Alt y A. Y me va a aparecer en mi cursor una especie de dos cajitas, donde cuando yo seleccione el objeto ahora con el cual quiero alinear, que en este caso sería este cilindro, me va a aparecer varias opciones, ¿sí? En las primeras opciones, fíjense que por default viene centro, perdón, viene pivote, y pivot point y pivot point. Inclusive noten ustedes cómo mi pieza ya se fue a alinearse ahí. Aquí se ve un poquito, pues de hecho lo único malo es que me la colocó en la parte inferior y yo la quiero colocar exactamente donde la dibujé. Entonces vamos a cambiarle algunos valores. Primero que nada yo les dije, si ustedes se mueven en Y, ese sería el vector adecuado. Entonces en donde dice align position pueden decirle que solamente se alinee en ciertos valores. Yo les activé X y Z y fíjense cómo me alineó con el objeto del centro, pero solamente me lo movió en el eje Y, porque desactivé estos dos. Y le voy a decir OK. Ahora ya tengo colocado mi objeto donde debería de estar, que es a la mitad de mi dibujo y en la referencia. Y justo donde tengo también mis otros shapes. ¿Sale? No me voy a preocupar por hacer el otro, porque pues básicamente van a copiar el que tengo del lado izquierdo al lado derecho y con eso terminaríamos de crear el modelo. Bueno, por lo menos esta parte. Pero sí quiero terminar este segundo video con la definición de cómo vamos a crear estas partes de aquí. Por lo pronto esta parte ya quedó bien, ya la vamos a dejar así como está. Y ya tenemos entonces un objeto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos para empezar a modelar, a darle más detalle a nuestra hacha. En este caso ya lo que vamos a hacer es dibujar las alas que tenemos aquí y que nos va a permitir acomodarlas dentro de nuestro objeto que tenemos en esta parte. Lo que yo estoy observando es que si ustedes ven esta parte de aquí, tenemos una especie de... Uh, bueno, me voy a acercar. Este es un cuadrado, un vil cuadrado como lo estamos viendo. Entonces, si ustedes observan estos objetos de aquí, pueden ser incluso cajas. Cajas que están acomodadas de tal manera que me permiten estar extruyendo estas piezas de aquí. Y nos están simulando también lo que viene siendo las especies de plumas, unas plumas vikingas. Entonces voy a aprovechar para tratar de hacer esta figura lo más básico posible con cajas. Si es posible, traten de crear estas cajas con una sola pieza. Si ustedes lo ven aquí, el artista te lo está sugiriendo porque lo está dividiendo solamente en tres objetos: el cuerno, las cajas que van a ser las alas en las plumas y en este caso el hacha. Este de aquí lo podemos resolver con un shape, pero este de acá tienen que ser algunas cajas para crear volumen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la herramienta Box, me voy a ir a una vista front y voy a ir a empezar a crear alguna forma básica que tengo aquí. Primero que nada voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plumas. Déjenme volver a contar porque de hecho creo que tengo más. De hecho en el color, en el dibujo de color se notan más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 plumas, o sea 9 divisiones que debemos hacer para que se conecten. Entonces esto es bueno saberlo para acomodarnos nuestros objetos a nuestro antojo. Sabiendo esto, nosotros vamos a crear un cubo que tenga 9 partes. Entonces vamos a recurrir a hacerlo. Yo por lo pronto voy a dibujar fuera, un poquito alejado de mi dibujo, una caja. Primero dibujo la base y luego la altura. Ajá, ahí está, una caja. ¿Sí? Sí es importante que esta caja tenga por lo menos 9 divisiones en alguno de sus segmentos. En este caso lo necesito en manera horizontal. Entonces voy a buscar cuál es la opción que me permite verlos. De hecho voy a permitirme cambiar de color esta pieza porque no se ve tan bien. Ahí está. Entonces por lo menos 9 divisiones. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más. Ahí está, 9. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo tal y como está. No voy a crear más cosas aquí en medio.
ni divisiones, porque con estos puedo acomodar esta parte de aquí. Ahora lo que voy a hacer es convertir este objeto, clic derecho, Convert to Editable Poly. Ahí está. Si le presiono sus propiedades de transparencia, sí voy a notar que mi objeto ya lo puedo ver translúcido. Bien, lo siguiente que voy a hacer es mover los vértices. Aquí están los vértices. Un poquito cerrado. ¿Para qué? Para que se acomoden de esta manera. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ah, Tal vez me precipité un poquito con las conexiones porque sería mejor acomodarlas conforme vayamos viendo nuestros objetos. Entonces, ah, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a intentarlo acomodar así. Nosotros vamos a acomodar primero estas dos partes. Aquí. El segundo punto iría aquí, justo donde comienza una de las primeras plumas. Y bueno, otro iría acá. Este iría acá abajo. Este iría acá abajo. Este también iría acá abajo. Y así hasta que nosotros acomodemos todas las plumas. Es un poco de paciencia, pero sí lo vamos a poder hacer. Les decía, a lo mejor era más cómodo acomodar unos cuantos polígonos y luego dividir. Pero a veces no siempre se puede hacer lo que uno quiere, hay que adaptarse a la forma. Entonces, ahí está. Mucho ojo, cuando yo selecciono los vértices de esta manera, aseguro estar seleccionando también los vértices que no puedo ver, que son los que están atrás. Recordemos que estamos trabajando con cajas y no estamos trabajando con polígonos independientes, entonces hay que cuidar mucho eso. Bueno, en este caso ni siquiera me pude acercar a la forma básica, pero simplemente hay que ver dónde se acomodan estos vértices. Ah, Aquí va a quedar esto, aquí va a quedar esto. Y esto va a quedar aquí a la mitad. Me estoy basando más en la parte donde estoy viendo la división de estas plumas. Creo que por aquí me hizo falta una. Este aquí, este acá. Así, este acá. Este acá. Tengo unos pequeños problemas aquí. Pero bueno, creo que así se ve bastante bien. Así para acá. Listo. Ya tiene por lo menos los lados adecuados que se van a extruir para esta parte de aquí. Este va más por acá y este va más por acá. Bien, vamos a procurar también adaptar la forma a esta parte de acá. Le voy a dejar hasta aquí porque creo que el video ya se extendió bastante y porque me acaban de llegar visitas que tengo que atender. Bien, aquí vamos a dejar hasta este video. Nos vemos en el próximo.